Veamos estos tipos de logaritmos. ¿Cómo se resuelven estos tipos de logaritmos? Aplicando propiedades de logaritmos. Y yo en este tipo de ejercicios elegí unos que tengan números, ¿sí? Vamos a aplicar propiedades y vamos a trabajar con números y vamos a ver a qué valor llegamos. Lo mismo con este que está acá. Y vamos a dejarlo, si ustedes observan, tengo dos logaritmos, vamos a dejarlo expresado como un único logaritmo. Yo en otro de los videos les armé uno que yo partía de un logaritmo y lo expresaba como suma de logaritmos. Y en este caso vamos a partir de todos los logaritmos desarmadas las propiedades y le vamos a volver a un único logaritmo. Para ello voy a recordar algo que si ustedes por ejemplo tienen así logaritmo y acá me dice el número 10 y acá no dice ninguna base, cuando no hay una base escrita se supone que la base es la base de la calculadora y es la base 10, ¿sí? Cuando no escriba, ustedes vean que yo no escribo la base, es la base de 10, la base de la calculadora. Y si ustedes observan, base y argumento iguales, en este caso me daría 1. De la misma manera, van a ver que en algunos aparece log n. Esto significa logaritmo y la base es el número irracional e, ¿sí? Logaritmo en base es lo mismo que escribir logaritmo neperiano, así se llama. Y esta base la vamos a usar cuando sea necesaria. En realidad, la que más utilizamos es la de base 10. Cuando nosotros, por ejemplo, si yo les digo resuelvan logaritmo en base 3 de 5, ¿sí? Si ustedes observan, si yo aplico un cambio de base, 3 y 5 son números primos, por lo tanto, no son divisibles tampoco entre sí. Luego, si yo quisiera calcular y me piden un número, la única forma de calcular es con la calculadora. ¿Cómo? Elijo mi base 10, logaritmo en base 10 de 5 dividido en logaritmo en base 10 de 3. Que yo lo escriba o no lo escriba es exactamente lo mismo. Y este valor, si ustedes aprietan en su calculadora log en base 5, la calculadora ya lo tiene incorporada a la base 10, dividido en log en base 3, le va a dar un número con coma que es una aproximación de este resultado. Bueno, dicho esto, para que no se sorprendan si utilizamos acá el tema ese de la base 10. Veamos qué es lo primero que vamos a trabajar. En este ejercicio yo veo que hay una suma. Pero antes que una suma veo que este numerito que está acá, en este término, tiene una multiplicación. Es decir, cuando yo tenía así multiplicación era porque este se encontraba como exponente y ¿qué hacía yo? Lo bajábamos multiplicando. Bueno, entonces ahora lo vamos a subir, lo vamos a devolver a cómo me explicaba la propiedad de origen. Entonces me va a quedar así. Logaritmo en base 45 de 3 y a ese 2 lo subo como potencia. De 3 al cuadrado. Bueno, ahora, si ustedes observan, ¿pueden escribir 3 al cuadrado como 9? Sí, lo puedo escribir. Y si observan, ambos tienen la misma base y tienen una suma. Cuando tengo una suma de logaritmos y ambos tienen la misma base, quiere decir que salió de la propiedad que me decía que si yo tenía logaritmo en una misma base de a por b, ¿sí? Yo sacaba como dos logaritmos, una suma de dos logaritmos. Logaritmo en base 10, la pongamos no hay problema, o base c, de a por b, salía como suma de logaritmos. Bueno, yo la tengo escrita así, entonces la voy a volver a escribir, la voy a escribir así. En ese caso, me va a quedar logaritmo en base de 45 de 5 por 3 al cuadrado. 5 por 3 al cuadrado. Y 3 al cuadrado vale 9. Por lo tanto, me va a quedar logaritmo en base 45 de 5 por 9. Y 5 por 9 es 45. Logaritmo en base 45 de argumento 45 me decía que por propiedad, cuando la base y el argumento son iguales, el resultado es 1. Miren cómo aplicando propiedades llegué a un resultado numérico 1. Veamos acá, en el ejercicio 2. También tenemos que aplicar propiedades y dejar como un único logaritmo o como un resultado. En este caso observen que yo lo escribí como único logaritmo, pero como la base y el argumento son iguales, directamente podría resolverlo y me da un resultado numérico y en este caso es 1. Veamos acá, yo tengo por, no hay ninguna propiedad que me dé por.
dos logaritmos separados. No, en realidad la única propiedad, la que yo les acabo de mostrar, es que si el argumento está multiplicado, sale como suma de logaritmos. Y justo miren, en este ejemplo, 3 y 5, 5 y 3 son números primos y no tienen divisores en común. En este caso, chicos, yo voy a usar la propiedad del cambio de base y voy a elegir la base 10. Porque si no me queda ninguna otra forma de cómo resolver, voy a usar la calculadora. Vamos a ver. Vamos a elegir el cambio de base, vamos a elegir la base 10. A este que está acá me va a quedar expresado así. Yo lo voy a escribir abajo así lo vean. Logaritmo en base 10 de 5. Recuerden que cuando es base 10 no hace falta escribirlo. Dividido en logaritmo en base 10 de 3. Elegí una misma base. El argumento quedaría como argumento del denominador y la base como argumento del denominador. Por, acá voy a aplicar lo mismo. Voy a elegir la base 10 y me va a quedar logaritmo en base 10 de 3 dividido en logaritmo en base 10 de 5. En este caso me queda el argumento, ¿sí? Pasa a ser argumento del numerador y la base pasa a ser argumento del denominador. Bueno, yo ya apliqué acá la propiedad de cambio de base en ambos factores. Y ahora si ustedes observan un poquito el ejercicio, miren, ahí dice por. Y esta expresión es exactamente la misma que esta. Por lo tanto, si yo simplifico, esto es 1 y esto es 1. Y pasa lo mismo acá. Esta expresión es la misma que esta, 1 y 1. Luego, el resultado de este ejercicio también me dio 1. Y en este no apliqué otro tipo de propiedad, sino la única que apliqué fue el cambio de base que me permitió llegar a un resultado posible para simplificar. Si observan, no tan solo apliqué propiedades de logaritmo, sino también venimos trabajando y aplicando propiedades que ya conocemos en el campo numérico de los números reales.